Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de polinomios. Los polinomios que estudiaremos son expresiones de la forma p de x igual a a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más y así hasta llegar a sub 1 x a la 1 más a sub 0 x a la 0 y como x a la 0 vale 1 no lo hemos escrito. Los elementos a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, todos ellos son números reales constantes llamados coeficientes. X es la variable del polinomio y cada uno de los exponentes será un número natural constante. A cada término del polinomio se lo llama monomio. Al coeficiente que acompaña a la x de mayor grado se lo conoce como coeficiente principal y en el caso de que valga 1 se dice que el polinomio es mónico. Además, a sub 0 es el término independiente y a la mayor potencia del polinomio la llamaremos grado del polinomio. Por ejemplo, en el primero de los casos nos encontramos con una expresión que no es un polinomio, porque una de las potencias de x es menos 2 y no es un número natural. Cabe destacar que en el caso del término independiente que se encuentra acompañado de x a la 0 o 1, estamos considerando también esa una potencia natural. Recuerden que los naturales pueden o no incluir al 0 de acuerdo a la percepción de cada uno. En el segundo caso sí tenemos un polinomio porque todas las potencias son naturales. Tenemos un polinomio que tiene coeficiente principal menos 5 y el grado del polinomio es 4. Además, como podemos ver, las potencias se encuentran dispuestas ordenadas de forma descendente. El siguiente también es un polinomio con coeficientes raíz de 2, 6, menos 3, 1 y el grado del polinomio es 3, pues es la mayor potencia a la que encontramos elevada la variable x. En este caso el polinomio no está ordenado. Sin embargo, es interesante ver que desde el grado 3 pasamos por todos los grados hasta llegar al término independiente. Tenemos aquí x al cubo, x cuadrado, x y el término independiente. Este polinomio se dice que está completo. Finalmente, tenemos una expresión que tampoco resulta un polinomio porque la x está dentro de una raíz cuadrada. En ese caso, x tendría potencia 1 medio y 1 medio no es un número natural. Como lo habíamos adelantado, un polinomio está ordenado cuando los monomios que lo componen están escritos en forma creciente o decreciente según el grado. Además, un polinomio de grado n está completo cuando figuran los n más 1 monomios desde el término independiente hasta el de grado n. Si el polinomio no está completo, lo podemos completar sumando con coeficientes nulos todos los términos faltantes. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un polinomio completo y ordenado. En el segundo caso tenemos un polinomio que no está completo porque, por ejemplo, falta el término de grado 4 y tampoco está ordenado porque el polinomio es de grado 6 y a continuación en lugar de estar la potencia 5 está la potencia 2. Lo podemos ordenar y completar. Quedaría de esta manera: 8x a la sexta más 6x quinta más 0x cuarta, que es un término faltante, más 0x cubo, que es otro término faltante, más x cuadrado más raíz de 2x menos 10. Un valor de x se llamará raíz de p de x si el polinomio completo se anula para ese valor. Por ejemplo, x igual a es raíz de p de x si y solo si cuando especializo el polinomio en a el resultado es 0. Por ejemplo, 1 es raíz de p de x igual a x a la quinta menos x cubo porque cuando calculo p en 1 es 1 a la quinta menos 1 al cubo que da por resultado 0. Por lo tanto, 1 es raíz de p de x. ¿Cómo hacemos para obtener el valor de las raíces de un polinomio de manera exacta? Es decir, sin tener que ir probando valores hasta encontrar en dónde el polinomio se anula. Para dar respuesta a este problema requerimos del concepto de factorización. Factoriar un polinomio en R significa expresarlo como producto de polinomios de grado 1 y o de polinomios de grado 2 que sean irreducibles. Existen diferentes estrategias que se utilizan para factorizar un polinomio dependiendo de la estructura que estos presentan. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que un polinomio de grado n, como en este caso un polinomio de grado 5, puede tener hasta 5 raíces reales. Vamos a ver las estrategias de factorización. Primera estrategia de factorización, el conocido factor común. Cuando un polinomio p de x, la variable x, figura en todos los términos, es conveniente extraerla como factor común y se la extrae con la menor potencia a la que figura. En algunos casos también puede extraerse un número que sea factor común a todos los coeficientes. Por ejemplo, en este caso, 7x quinta más 5x cuarta más x cubo, los coeficientes 7, 5 y 1 no tienen factores comunes. Sin embargo, x se encuentra en los tres términos,
les traigo factor común con la menor potencia, que es x cubo, y entonces me quedará 7 por x cuadrado más 5x más 1, de tal manera que cuando multiplico x cubo por 7x cuadrado, vuelvo a tener 7x quinta. X cubo por 5x, vuelvo a tener 5x cuarta, y finalmente x cubo por 1, vuelvo a tener x cubo. He aplicado factor común para factorizar el polinomio. Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados puede escribirse como a menos b, ambos al cuadrado, igual a menos b por a más b. Esta fórmula es una fórmula que ya hemos trabajado en la unidad 1 y es una fórmula conocida dentro de la matemática. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con una diferencia entre x cuadrado y 25, x cuadrado es el cuadrado de x, 25 es el cuadrado de 5, y entonces podremos escribir esta diferencia de dos cuadrados como x menos 5 por x más 5. Si quieren hacer las distributivas en estos dos términos, verán que volverán a la expresión original. Algo muy importante, la diferencia de cuadrados solo la puedo aplicar, como bien lo dice el nombre, cuando tengo una diferencia, no así cuando tengo una suma, por más que los términos sean el cuadrado de alguna expresión real. Veamos otro ejemplo. X a la cuarta menos 16, x a la cuarta es el cuadrado de x cuadrado, 16 es el cuadrado de 4, y tengo una diferencia entre ambos términos. Entonces puedo escribir esto como x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Esta expresión es una suma, sin embargo esta expresión es una diferencia nuevamente de dos cuadrados. Así podré escribirla como x menos 2 por x más 2 por x cuadrado más 4, y he factorizado el polinomio. Factor común por grupos. Algunos polinomios presentan una estructura que nos permite formar grupos de igual cantidad de términos y sacar factor común en cada uno de esos grupos. Una vez hecho esto, aparece nuevamente un factor común en todos los grupos. Veamos un ejemplo para que la idea se entienda. Tomemos el polinomio 7x quinta menos 5x cuarta más 14x menos 10. Tiene una cantidad par de términos y entonces podemos separar los términos en dos grupos. Como vemos acá, hemos elegido el primer grupo 7x quinta menos 5x cuarta y el segundo grupo 14x menos 10. En el primero de los términos sacaremos factor común la x con la menor potencia, es decir, x a la cuarta, por 7x menos 5. En el segundo término sacaremos factor común el 2 y nos quedará 7x menos 5. Finalmente, 7x menos 5 se repite en ambos términos y entonces puedo una vez más extraerlo factor común, que dará por resultado 7x menos 5 por x cuarta más 2. Trinomio de cuadrado perfecto. Las expresiones de la forma a al cuadrado más 2 por b por a más b cuadrado o a al cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado se denominan trinomio de cuadrados perfectos y se obtienen al desarrollar a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado respectivamente. También es una fórmula que vimos en la primera unidad del taller. Por ejemplo, si tenemos la expresión x cuadrado más 10 por x más 25, lo que tenemos que chequear para ver que podamos aplicar trinomio de cuadrado perfecto es que el primer término sea el cuadrado de alguien. X cuadrado es el cuadrado de x. 25 es el cuadrado de 5. Finalmente, tenemos que ver que 2 por 5 por x dé el término central. Como esa condición se verifica, entonces a este trinomio lo podemos expresar como x más 5 al cuadrado. Si ustedes quieren aplicar el cuadrado a este binomio, volverán a la expresión anterior. Lo mismo podemos hacer cuando estoy trabajando con una diferencia en el término central. Aquí tengo dos posibilidades para resolver. O en primera instancia saco el 4 factor común en todos los términos, o bien puedo ver que 4x cuadrado es el cuadrado de 2x, 36 es el cuadrado de 6, y 24 es 2 por 2x por 6. Así, a este trinomio lo puedo escribir como 2x menos 6 todo al cuadrado. Este signo se hereda del término central. Por último, vamos a ver la regla de Ruffini. La regla de Ruffini consiste en una disposición práctica que nos permite efectuar de una manera sencilla la división entre polinomios, siempre que el divisor sea del estilo x menos a. Para aplicar esta regla, el polinomio debe estar completo y ordenado en forma decreciente. Para poder dividir al polinomio 3x cubo más 7x cuadrado más 6x menos 1 por x menos menos 2, en primera instancia colocaremos aquí el menos 2 y aquí colocaremos los coeficientes del polinomio completo y ordenado en forma decreciente. El procedimiento es el siguiente. Bajo el primer coeficiente lo multiplico por quien quiero dividir al polinomio, en este caso será 3 por menos 2,
Coloco aquí el resultado y efectúo la suma entre ambos. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento con el número obtenido. 1 por menos 2 más 6, 4. 4 por menos 2, menos 8, menos 1, menos 9. Así, 3, 1 y 4 son los coeficientes del cociente de la división, mientras que menos 9 es el resto de la división. Y para poder expresar la división escribiremos que el polinomio es igual a 3x² más x más 4 por x menos menos 2, notemos que hemos tomado los coeficientes con un grado menos que el polinomio original, menos 9. Es decir, hemos encontrado cociente por dividendo más resto igual al polinomio. El resto obtenido al hacer la división, en este caso, es un menos 9 y es un valor distinto de 0. Por lo tanto, no podemos decir que x menos menos 2 divide al polinomio y por lo tanto no podemos asegurar que menos 2 sea una raíz del polinomio. A nosotros nos va a interesar el caso particular en el que al aplicar Ruffini el resto de la división da igual a 0, lo que significa que el polinomio lineal considerado era efectivamente divisor del polinomio original y por lo tanto el valor a por el cual está restado el polinomio lineal es una raíz del polinomio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a factorizar en general este polinomio. Para poder factorizar este polinomio tenemos que reducirlo de tal manera de encontrar a lo sumo las 5 raíces que contiene. Como vemos en primera instancia, todos los términos están multiplicados por una x, con lo cual la sacaremos factor común y nos quedará un polinomio de un grado menor, x² menos 9x² más 4x más 12. Claramente, como no hay muchas cosas que podamos aplicar en esta situación, vamos a aplicar la regla de Ruffini. Notemos que hemos aplicado Ruffini en un lateral y hemos obtenido como resto 0, entonces el polinomio podrá escribirse como x menos menos 1, que fue la raíz elegida, por x³ menos x² menos 8x más 12, que es lo que tenemos escrito por aquí. Una vez más, y dado que no hay muchas cosas que podamos aplicar a este polinomio, vamos a aplicar la regla de Ruffini. Elegimos como 2 a la posible raíz. Aplicamos Ruffini, obtenemos resto 0 y vemos efectivamente que 2 es raíz del polinomio, lo que nos permite escribir este polinomio como x menos 2 por x² más x menos 6. Finalmente, y teniendo esta escritura del polinomio, aplicamos Bhaskara sobre la cuadrática que obtuvimos para obtener las dos raíces faltantes. Hemos encontrado la factorización del polinomio, x por x más 1, por x menos 2, por x menos 2, por x más 3. Como vemos, el polinomio tiene raíces en 0, menos 1, 2, 2 y menos 3, 5 raíces para un polinomio de grado 5. Los métodos que aplicamos para factorizar un polinomio pueden ser distintos a los usados en el ejemplo anterior, pero sin embargo, la expresión factorizada que obtenemos siempre es la misma, es decir, la expresión factorizada de un polinomio es única. Segundo, ¿cómo determinamos las posibles raíces al aplicar Ruffini? En general, los candidatos a raíces racionales de un polinomio son los valores que provienen del cociente entre los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.